La palabra que quiero leerles se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 4. Cuando todos lo tengan, digan amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Gracias, Padre. Padre, estoy aquí, Padre, para predicar tu palabra, Señor. Padre, te doy gracias, Señor, por usarme como un instrumento para llevar esta palabra a tu casa, a tus hijos, Padre. Dice tu palabra que tú añadirías a aquellos que han de ser salvos, y hoy no será la excepción. Padre, yo te presento, Señor, y te pido que te muestre a este pueblo con sanidad, que te muestre a este pueblo, Señor, con liberación, que levanta el caído, que saque de la oscuridad a aquellos que están en tinieblas, Padre Santo. Que tú no permitas que salgan como entraron, Padre Santo, porque tu palabra es viva y eficaz. Padre, gracias, Señor. Antes de empezar, quiero definir la palabra red. La palabra red viene del latín rete o ritis. Este término se refiere a un aparejo elaborado por lo general de cuerdas, hilos o alambre trabados en figura de malla, que sirve para cazar, para pescar, para sujetar o cerrar algo. El tema que quiero predicarle hoy se llama: ¿cómo usarás tu red? Me llamó la atención la definición de red, donde me dice que sirve para cazar, para pescar, para capturar, para sujetar o cercar algo. Entonces, cuando un hombre o una mujer de Dios decide usar su red, sirve para esto mismo: para cazar, para pescar, para capturar, sujetar o cercar algo. La diferencia es dónde estamos usando nuestras redes, si para la luz o para las tinieblas. Porque estamos llamados a ser pescadores de hombres, estamos llamados a predicar la palabra, estamos llamados a liberar al cautivo, a traer a la luz a aquellos que una vez como nosotros estaban en la tiniebla, pero la misericordia de Dios nos trajo a la luz. Y eso me llamó la atención porque hay algo que me entristece mucho, y es que la red del enemigo está siendo más fuerte que la red de los hijos de la luz. Porque vemos lo que son las redes sociales, vemos lo que es la música, vemos lo que son las películas, los muñequitos, cómo están encerrando a tantas personas, tanto hombres, a tantas mujeres, en especial a los niños. Y quiere decir que nuestro enemigo está pescando más que nosotros, que estamos libres. Vemos como las redes la están usando, las redes sociales, para subir mormo, para subir muchas cosas satánicas. Y hay muchos hombres y mujeres con palabra de Dios, pero con el temor de no darla. Sin embargo, se están perdiendo las almas. Cuando un hombre o una mujer no escucha la palabra de Dios, la voz de Dios, estará a la merced de caer en la red de Satanás. Y cuando me llegaba eso a la mente, buscando, encontré que en el Salmo 10:9 dice: acecha en oculto como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre.
Y lo que me llamó la atención fue este último párrafo, esta última oración. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Oye cómo el enemigo actúa. Él acecha en lo oculto. Él acecha a las personas que muchas veces andan por ahí como esos pececitos y no sabiendo que la red que lo está cercando, porque el enemigo lo que te hace es te cerca para cuando tú quieras salir corriendo. Si no tienes la visión, si no tienes la palabra de Dios, va a quedar atrapado en esa red. Cuando decides obedecer a Dios, cuando uno decide obedecer a Dios, como lo hizo Pedro la vez que estaba en la barca, no lanzaremos nuestras redes, no las lanzaremos a la aventura, a la suerte. La lanzaremos porque sabemos que por aquel que dio la palabra vamos a capturar, vamos a traer, vamos a acercar a aquellos que el enemigo tiene en sus manos. ¿Qué pasa cuando dicen que los pecadores, la estrategia de ellos de pescar es que pecan de noche? ¿Por qué? Porque los peces son atraídos por las estrellas, por la luz, y suben a la superficie y es más fácil poderlos capturar. Por eso que Pedro, cuando se encuentra con Jesús, él siendo un experto pecador y él sabiendo que Pedro lo que Jesús era simplemente un ebanista, un carpintero, le responde a nuestro Señor Jesús como de enseñanza. Toda la noche hemos estado trabajando y no hemos tenido suerte, no hemos tenido ningún logro en lo que hacemos, en lo que conocemos. Me imagino a Pedro diciendo, pero ¿cómo tú, que lo que estaba dando una palabra, nunca te hemos visto aquí en una barca tirando redes, cómo tú me dices que bogue mar adentro? Pero Pedro lo que no sabía es que aquel que dio la palabra fue que hizo el cielo y la tierra y todo lo que está en el mar. Y cuando él le dijo a Pedro, tira las redes, no era para pescar los peces, porque los peces estaban ahí locos que tiraran la red para entrar en ella. Porque aquel que dio la orden es aquel que lo creó. Pedro no pescó, los peces entraron a la red, por eso se rompía tantas veces. Y tuvo que llamar a aquellos, porque él no entendía quién estaba dando la palabra, pero creyó. Eso es lo que debemos de hacer. Pedro no sabía el poder. Por eso me gusta mucho la actitud de Pedro, porque Pedro era fresco, atrevido, violento. Es el único que se atrevía a hacer todo. Mochaba orejas, se tiraba pelado aunque se hundiera. Es el único. Vemos la historia que cuando ellos salieron el Señor le dice, crucen al otro lado, que yo me quedaré aquí. Ellos estaban remando, dicen, y dice que había un viento contrario. Y Jesús, a ver la actitud de ellos, que a pesar que el viento era contrario, nunca dejaron de remar, fue y se le acercó. Y se espantaron porque creyeron que era un fantasma. Pero el único guapo de ahí fue Pedro. Dime quién tú eres para ir. Entonces le dice, soy yo, ven. Pero me llamó la atención que ahí habían 12. Pero solo hubo un freco, un atrevido que dice, bueno, si yo me hundo, yo conozco uno que me dijo un día que tirara la red y pesqué un viaje de peces. Él me va a sacar de él al fondo del mar, no sé. Y entró. Y eso pasa cuando obedecemos a nuestro Padre, cuando obedecemos por cada palabra que Él da. Que no importa en el lugar que hayamos fracasado el día anterior, la noche anterior. Si Él te dice vuelve, ve con más gusto, con más ánimo. Porque la victoria te la dará. Él te dará la victoria porque cuando Él te dice ve, ya está asegurada lo que tú vas a hacer. Amén. Gloria a Dios. Por eso que el atrevido, el que es imperativo, consigue muchas cosas con relación al tímido. Porque
Jesús le cambió el título a Pedro. Le dijo, ya tú no vas a estar pecando pecadito, tú no vas a estar pecando. Ahora tú vas a caerle atrás a aquellos que dicen que son ingenieros, que son arquitectos, aquellos que tú crees que son más que tú. Pero cuando tú digas, dice Jesús así, temblarán y van a querer estar contigo. Porque eso es lo que hace un hombre y una mujer cuando obedece. Así como los peces querían entrar a las redes, cuando uno obedece a la palabra de Dios, van a decir los vecinos, ese hombre, esa mujer tiene algo que me gustaría tenerlo. Porque él no tiene la capacidad que yo tengo, pero lo veo feliz. Veo su familia organizada, veo su vida transformada. Porque yo lo conocí antes cuando él estaba en el mundo. Pero ha cambiado. Incluso muchos familiares de nosotros a veces dicen, verdaderamente que ha cambiado ese hombre y esa mujer de Dios. Y ellos van a querer tener lo que tú tienes. Pero eso se logra cuando obedecemos la palabra de Dios. Cuando te dice, da el paso adelante, que yo voy contigo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Al Señor no le importa tu profesión. Él no le importa cuánto tú estés preparado. Porque Él no está buscando gente preparada. Los 12 discípulos, ahí habían gente que no habían estudiado, gente que eran profesionales. Y para Él todo el mundo era igual. A Dios lo que le interesa es hombres y mujeres decididos a obedecer a Dios y dejarse preparar por ese Jesús que lo llame un día a decirte, ven, yo quiero que tú te sirvas. Moisés le dijo, no sé hablar. ¿Y usted cree que Dios no sabía que Moisés no sabía hablar? Él fue el que creó la lengua, Él fue el que creó la boca. Pero yo le apuesto que si Moisés estuviera preparado, le hubiese puesto mucho pero. Pero Moisés, así como Pedro, obedeció. No sé hablar, pero está bien, te voy a poner un intérprete al lado. Pero tú vas a hacer lo que yo te diga. Hay redes que no quieren que el Señor la limpie. Hay redes que no quieren que el Espíritu Santo la lave. Y lo que estamos haciendo es contaminando a aquellos que nosotros capturamos. El Señor necesita hombres y mujeres que digan, yo no puedo con mi fuerza. Yo he tratado de lavar mis redes, yo he tratado de echar adelante por mi fuerza, yo he tratado de salir de esta situación. El Señor te dice, trae tus redes primero a que yo la lave. Trae tus redes para que yo la lave, para cuando tú la lances va a estar llena de Espíritu Santo. Lo vimos con Pedro en el aposento alto. Ahí estaba el Espíritu Santo tejiéndole esa red a Pedro, cumpliendo la promesa que le dijo Jesús cuando estaba en la barca. La pesca de Pedro, milagrosa, no fue en la barca, sino fue en el Pentecostés, cuando capturó más de 3,000 almas y la trajo a los pies de Cristo. Esa es la verdadera pesca milagrosa que tuvo él. Porque si ustedes se dan cuenta, la primera, él no la disfrutó. Él siguió el maestro y se la dejó a su compañero. Pero la segunda pesca, sí la disfrutó porque él vio crecer a esos hombres y mujeres junto con él, basado en la palabra, obedeciendo esa palabra que Jesús le había dicho en la barca la noche que él había fracasado. Y me llama mucho la atención esto, que como Pedro, siendo un experto, se dejó llevar de aquel que estaba empezando a conocer. Por eso dice la palabra que Él va a añadir a aquellos que hay de ser salvos, porque Él sabe cuáles van a obedecer a su mandato. No importa si Él te llamó, no importa donde tú estés. Tira la red en el nombre de Jesús en tu trabajo. Tira la red en el nombre de Jesús en tu escuela, en la universidad, en tus compañeros. Fracasaste este día, ve al otro día con más ánimo. Y ve en la noche y dile, Padre, mira, no pequé nada, parece que hay un sucito por ahí, límpiame. Límpiame.
que necesito traerte almas a tu pueblo. Necesito traer almas al reino, porque el enemigo está siendo más astuto que yo. Él está capturando más presas que la que yo debiera de capturar. En mi trabajo me pasó algo que me dolió mucho. Si ustedes saben, los jóvenes que se mataron en la autopista Duarte, que había un adolescente que hizo un video. Yo oré por ese niño, porque la mamá se había suicidado y es prima hermana de una compañera de mi trabajo. Y me hace el cuento. Él trató de suicidarse porque él dice que él tuvo la culpa que su mamá se muriera, porque no pudo hacer nada. ¿Qué pasa? El papá está en Estados Unidos, que también trató de suicidarse 3 veces, y estaba bajo psicólogo, bajo profesionales para lograr esto. Y ella dice, oran por ese muchacho en las oraciones que hago en mi trabajo, y yo oré por él. Pero hay veces que marcamos a nuestras generaciones con maldiciones, que no sabemos el fruto que va a dar eso. Y a mí me dolió cuando ella llegó llorando el otro día y me dijo, ¿tú te acuerdas del muchacho por el cual tú oraste? Ese fue el que hizo el video. Pero mi rey no pudo llegar a donde ella. Y a veces uno le hace preguntas, Padre, pero yo tiré la red en tu nombre y le dije que yo deseché ese espíritu de muerte sobre ese joven. ¿Qué pasó ahí? Y el Señor me hizo entender, no fue culpa tuya. Lo que pasa es que en el mar que él estaba, era tan fuerte la red que lo tenía cercado que la tuya no pudo llegar. Porque fue vendido por su madre, fue vendido por su padre. Porque cuando nosotros acarreamos maldición para nosotros, lo que pagan las consecuencias son nuestros hijos. Mire cómo esa mujer se quitó la vida. Lo había hecho antes varias veces delante de su hijo y no lo había podido conseguir. Pero el enemigo estaba ahí. Pero ¿dónde estaban sus familiares? ¿Dónde estaban aquellos cristianos que vivían cerca de ella? Porque eso fue en San Francisco. ¿Dónde estaban? Porque yo le apuesto que gente que conocen de Dios conocían eso. Pero dejaron que la red del enemigo fuera más fuerte que la de ellos. No obedecieron el mandato de Dios. Que hay brujos, eso no me importa. Que hay hechiceros, a mí no me importa. El que está conmigo es más fuerte. Dice la palabra que ellos tienen boca pero no hablan. Dice la palabra que ellos tienen pie pero no caminan. Entonces, ¿por qué me tiene que dar miedo si el que está conmigo está vivo? El que está conmigo dejó la tumba que se la prestaron por 3 días. Y él camina junto conmigo. Y si él me dice, si yo le digo, Padre, mira, yo necesito ir a ese lugar. Yo necesito salvar esa vida. Y si él me dice, ve, no importa que hagan un ejército. No importa, porque el que está conmigo es más fuerte que todo eso. Vemos el ejemplo que pasó con Pablo, con Saulo. Cómo él estaba dejando que el enemigo usara sus redes para pescar aquello que el Señor le había limpiado. Pero no te preocupes, va a aparecer Jesús en el camino y te va a decir, güey, ¿qué estás haciendo, mi hijo? ¿Qué estás haciendo? Yo necesito esta red para mí. Yo la necesito para mí. Y te voy a cerrar los ojos para que no pueda caminar más. Y de la red que usaba el enemigo, Dios la usó a su favor. Porque el enemigo te tira a pescar, pero te tira sin salvavidas. Te tira en un botecito inflable con 300 parchos. Porque el enemigo da, pero él te lo quita en el camino. Pero nuestro Padre nos da una lancha con 2 motores fuera de borda. Nos lo da blindado, que no importa la tormenta. No pudieron destruirlo. Porque si Él está contigo en la barca, oye, puede venir el huracán que sea, puede venir la tormenta que sea, y puede ser una barca hecha de papel, no se va a hundir.
Aunque sea en un palito tú llegas como hizo Pablo, pero nadie se va a morir. Entonces debemos de usar la red para la luz. Por eso le puse el tema, ¿cómo usarás tu red? ¿Cómo tú usarás la red que Dios puso en tu mano? Porque aunque usted no lo crea, todo el mundo tiene una red. Todo el mundo tiene una red que va a influenciar a alguien que está alrededor, sea para bien o sea para mal. Mi pastor en un estudio que nos está dando dijo que por qué la iglesia del Nuevo Testamento al principio era tan fuerte. Y era porque había unidad, había unión. Y eso es lo que una red hace. Una red está hecha por muchos hilitos, muchas cuerdas. Y si ustedes ven, todas están amarradas con un nudito. Y estaba yo meditando y orando. Le dije, Señor, si hay tantas redes, si hay tantos hilos juntos, ¿cómo es que están unidos todos a un mismo nudo, a una misma distancia? Y él me dice, ese nudo representa al Espíritu Santo. Por eso yo te necesito a ti, tú me necesitas a mí. Y juntos hacemos una red que va a destruir todos los planes que tenga la tiniebla. Solo no lo podemos hacer. Pedro cuando hizo la pesca, ¿qué él hizo? Llamó a sus amigos. Él llamó a sus amigos porque juntos somos más. Y si estamos con Dios, o Jesús nos dice, mira, vete con la hermana para tal sitio, no lo dudes, ve. Que tú no sabes lo que va a hacer, no, pero Él sí lo sabe. Que tú no sabes qué va a decir, no importa, Él lo va a decir por ti. Que tú no sabes cómo va a caminar en esa oscuridad, vete que Él te va a poner una lumbrera para que te alumbre. Que no tiene pasaje, vete que va a aparecer alguien que te va a dar una bola. Pero nunca le diga que no. Dios necesita hombres que estén dispuestos a poner la red en su mano. Hombres que estén dispuestos a decirle, no importa que fracasé, pero en tu nombre lo voy a hacer. No sé si el fracaso es una enfermedad. No sé si el fracaso es una situación familiar. No sé si el fracaso son unos hijos rebeldes. No sé si el fracaso es una situación en el trabajo. Yo lo que sé que donde fracasamos, Él nos va a dar la victoria y nos va a exaltar sobre todas las cosas. Solo porque lo obedecemos. Yo me imagino que en ese puerto, esa historia todavía creo que se cuenta. Donde un hombre subió una barca y le dijo a unos pescadores, vayan, boguemos adentro. Y trajeron tantos peces que creo que en la actualidad todavía no lo han pescado. Dios va a hacer cosas grandes donde uno fracasó, si le creemos. En mi trabajo yo he pasado mucha. Se lo he contado a mi pastor y mi esposa lo sabe. Llegaba llorando a mi casa de tantas cosas que me hacía mi jefa. Pero nunca la maldije, nunca la hablé mal. Nunca dije algo malo sobre ella y no era cristiano. Y la gente me decía, ¿cómo tú aguantas? Yo dije, no sé. Y ahora que conozco a Cristo, digo, ya yo sé por qué era. Era porque tú me estabas preparando para eso. Y ahora en la Oficina Nacional de Estadística me conoce todo el mundo, desde la directora hasta el parqueador. Y voy caminando y salen los jefes y le dicen delante de mi jefa, los trabajos de ese muchacho hablan solo. El enemigo se te va a levantar, no es tu compañero, no es tu jefa, el enemigo que se te va a levantar. Lo va a usar a ellos, pero usted debe de ser inteligente, no maldiga, porque eso vuelve para atrás. No diga cosas malas de las personas no son culpables.
es que el enemigo la usa porque él no puede salir y darte la cara. Y cuando más tú amas a Dios, mientras más tú lo buscas, más se te va a levantar. ¿Ustedes saben para qué? Para que el testimonio de nosotros caiga al piso. Pero dígale, yo sé que Dios hará algo. Y yo le oro a Dios para que la cambie o lo cambie. Entonces, fracasaste en un matrimonio, fracasaste en un trabajo. No tenga miedo en volver a hacerlo, en volver a intentarlo. Dile, lo voy a hacer ahora con una diferencia, en el nombre de Jesús. Y eso vendrá y te sentará en el mismo lugar, le dice verdaderamente, que cuando hago algo en el nombre de Jesús, lo logro. Pero ustedes saben para qué, para que le demos la gloria a Él. No se olviden de eso. El enemigo va a hacer siempre su cosita porque no se queda tranquilo y va a decir, lo lograste, yo te dije a ti que tú eres inteligente. No, yo soy un bruto. El inteligente es el que me ayudó. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, mi pregunta es para todos. ¿Cómo está tu red? ¿Cómo la está usando? ¿Cómo tú la estás utilizando en estos días? Un Dios te bendiga. Usted no sabe cuánta vida puede cambiarle en la calle. Muchas veces caminamos y le pasamos a personas por el lado, nosotros siendo cristianos, y no le podemos decir Dios te bendiga. Estamos usando nuestra red, aunque otro coja el fruto. Pero al final, ¿para quién es la pesca? Es para Jesús, no es para nosotros. Hay personas que con el simple hecho de tú bendecirla, con el simple hecho de tú ir caminando y decirle, tú puedes evitar que esa persona se mate. Puedes evitar que esa persona le haga daño a otra persona. Y tú no lo estás viendo, pero hay uno que lo ve todo. ¿Cómo está usando tu red? Yo quiero que cada uno medite en esa palabra. Y pídale al Señor, Padre, lava mis redes, porque yo la quiero usar para tu reino. Todo lo que tenemos aquí en esta tierra, todo se va a quedar aquí. Hasta el cuerpo que tenemos lo dejamos aquí. Entonces no te aferres a nada. Si tienes que darlo todo, dalo por Jesús, porque Él te lo multiplicará al 100 por 1. Pero nunca deje de echar las redes. Muchas veces tenemos peces alrededor de nosotros. Loco que nosotros lo agarremos. Loco que nosotros tiremos nuestras redes. Pero nos da vergüenza en qué dirán. Y van a darse cuenta que yo soy cristiano. Yo era tímido para hablar en la calle. Y un día en mi trabajo me dicen, venga para que ore, estamos orando. Y hemos logrado, por la gracia de Dios, a veces nos reunimos hasta 20 personas antes de las 8 de la mañana a dar una palabra. Y yo puedo estar sentado haciendo un trabajo que se me va la hora y me dice, pastor, venga a dar la palabra. Porque ellos han visto, se nos han trazado con el pago y me dicen, oren. Y el Señor lo hace ese día. Me dice, las oraciones de ustedes llegan. A mí no me importa orar hasta por la silla. Si te está dando picazón cuando te sientes. Yo lo que tengo que hacerlo, porque si una persona te pide una oración, por más insignificante que sea, él la necesita. Y si te la pide a ti, ¿tú sabes por qué? No es porque tú eres bonito o eres bonita, es porque ellos saben que algo pasa cuando tú oras. ¿Cómo estás usando tu red? ¿Cómo la está usando? Eso es lo que el Señor quiere.
Que cuando nos llamen por ahí, digan, yo quiero lo que ese hombre y esa mujer tiene. Hay muchas formas de pescar. Hay redes, hay canata, hay bolsa, muchas cosas. Pero me llama la atención la canata que usan para pescar la langosta y eso. La canata no va donde ella, a donde ellos están. Ellos van a la canata y entran. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos con nuestras redes. Que ellos vengan y se entren a nuestras redes. Pero eso lo da el testimonio, eso lo da la búsqueda con Dios, eso lo da que usted le pide en sus oraciones, Señor, dame las almas que tú quieres que se salven hoy. Pon en el camino a aquellos que necesitan que yo ore. Pon en el camino a aquellos que cuando yo vaya a mi trabajo, alguien aparezca que yo le pueda decir, mira, Dios te ama. Ponlo en el camino, porque Él dice que Él añadiría lo que han de ser salvo. Pero Él te lo pone a veces, muchas veces en nuestro frente, y lo que nosotros nos hacemos los chivos locos. Y a veces tenemos un pan, a veces tenemos un peso y no se lo damos. Dáselo, que para eso estamos llamados. Si se pueden poner sobre sus pies.